¡Mamá! Gritó la vocecita aguda que atravesó los murmullos elegantes del salón principal. El silencio que siguió fue tan denso que parecía haberse tragado el aire mismo. Los invitados de la recepción empresarial se quedaron inmóviles, copas de cristal suspendidas a medio camino hacia sus labios, conversaciones cortadas como hilos de seda. Todos los ojos se dirigieron hacia la pequeña figura que corría descalzo por el mármol pulido, su traje de vestir arrugado y el cabello castaño alborotado. Gael Álvarez, de apenas 4 años, se aferró a la falda negra de una joven que sostenía una bandeja de canapés con manos temblorosas. La muchacha tenía el rostro pálido de la sorpresa, pero sus ojos café expresaban una ternura instintiva cuando miró hacia abajo, hacia el niño que la había elegido como refugio. «¡Ay, pequeño!», murmuró Mariana Reyes con voz suave, inclinándose para estar a la altura del niño. «¿Qué haces aquí? Tu papá te está buscando». Pero Gael no la soltó. Sus bracitos se apretaron más alrededor de su cintura y enterró la carita en el delantal blanco que cubría el uniforme de empleada doméstica. Los sollozos silenciosos sacudían sus pequeños hombros. «No quiero estar solo», susurró contra la tela. «Contigo no tengo miedo». Mariana sintió que el corazón se le encogía. Había estado trabajando en la mansión Álvarez del Valle durante apenas 3 meses, pero había notado cómo el niño parecía perdido en aquella casa enorme, como un fantasmita vagando por pasillos que resonaban con ecos de risas que ya no existían. «Gael, hijo mío», la voz grave de Emiliano Álvarez cortó el silencio como un cuchillo. El hombre se acercó con pasos largos y seguros, pero Mariana pudo ver la tensión en sus mandíbulas, la forma en que sus ojos verdes escaneaban los rostros de los invitados, calculando el daño que esta escena podría causar a la reputación familiar. «Perdonen la interrupción», dijo Emiliano dirigiéndose a los asistentes con una sonrisa forzada. «Los niños ya saben cómo son». Pero cuando sus ojos se posaron en Mariana, algo cambió en su expresión. No era solo agradecimiento por cuidar de su hijo, había algo más profundo, una chispa de reconocimiento que la hizo estremecer. «¿Nos conocemos?», preguntó en voz baja, acercándose lo suficiente para que solo ella pudiera escucharlo. Mariana tragó saliva. Claro que se conocían, aunque él probablemente no lo recordara. Había pasado tanto tiempo desde aquellos veranos de la infancia, cuando él era el niño rico que visitaba la hacienda vecina y ella era solo la hija del capataz, siempre observando desde lejos los juegos de los niños privilegiados. «Soy Mariana Reyes, señor Álvarez», respondió formalmente, tratando de mantener la voz firme. «Trabajo aquí desde hace 3 meses». Emiliano frunció el ceño, como si estuviera tratando de encajar piezas de un rompecabezas. Sus ojos recorrieron su rostro con una intensidad que la hizo sonrojar. «Reyes», murmuró. «Ese apellido me suena familiar». Antes de que Mariana pudiera responder, la voz autoritaria de don Ramiro Álvarez resonó desde el otro extremo del salón. «Emiliano, nuestros invitados están esperando». El patriarca de la familia se acercó con la dignidad de un rey, su traje impecable y su cabello plateado peinado hacia atrás. Sus ojos, del mismo verde que los de su hijo, se clavaron en Mariana con una frialdad que la hizo temblar. «Señorita», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «creo que su lugar está en la cocina, no en el salón principal». Mariana asintió rápidamente, avergonzada. Trató de desenredar suavemente los brazos de Gael, pero el niño se resistía. «No, no quiero que se vaya», protestó Gael, alzando la voz. «Ella me cuida bien, ella me hace reír». Los murmullos entre los invitados se intensificaron. Mariana pudo escuchar fragmentos de conversaciones. «¿Quién es esa muchacha? ¿Desde cuándo el niño está tan apegado a la servidumbre? ¿Qué situación tan incómoda? Gael, ven acá», ordenó Emiliano con firmeza, pero su voz tenía un dejo de cansancio. El niño finalmente soltó a Mariana,
pero no antes de alzar la mirada hacia ella con esos ojos verdes idénticos a los de su padre. «¿Vendrás a leerme un cuento más tarde?», preguntó con esperanza. Mariana miró nerviosamente hacia don Ramiro, quien la observaba con desaprobación evidente. «Si tus papás lo permiten», respondió cuidadosamente. «Mi mamá está en el cielo», dijo Gael con la naturalidad devastadora de la infancia, «pero tú me haces sentir como si estuviera aquí». El silencio que siguió fue aún más profundo que el anterior. Mariana sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero se las tragó. No podía llorar aquí, no delante de toda esta gente elegante que ya la miraba como si fuera una intrusa. Emiliano se acercó a su hijo y lo tomó en brazos. Por un momento, sus ojos se encontraron con los de Mariana por encima de la cabecita del niño, y ella vio en ellos algo que no esperaba: vulnerabilidad pura, dolor sin procesar y tal vez, solo tal vez, un destello de gratitud. «Gracias», murmuró, tan bajo que solo ella pudo escucharlo. Mientras padre e hijo se alejaban hacia el grupo de invitados, Mariana se quedó allí parada, con la bandeja temblando en sus manos. No sabía que en ese momento su vida había cambiado para siempre. No sabía que el niño que acababa de llamar la mamá había plantado una semilla que crecería hasta convertirse en algo que ninguno de los presentes podría haber imaginado. Lo que sí sabía era que por primera vez en meses se sentía necesaria, y eso era más peligroso que cualquier otra cosa. Mariana se refugió en la cocina, donde el aroma a canela y el vapor de los guisos la envolvieron como un abrazo familiar. Sus manos temblaban mientras lavaba la bandeja de plata, y cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Gael y escuchaba su vocecita llamándola mamá. «¿Estás bien, mija?», preguntó Esperanza, la cocinera principal, una mujer mayor con canas plateadas y ojos bondadosos que había trabajado para la familia Álvarez durante más de 20 años. «Sí, doña Esperanza, solo fue un momento incómodo». Esperanza se acercó y puso una mano maternal sobre el hombro de Mariana. «Ese niño te ha tomado mucho cariño», dijo en voz baja. «Desde que llegaste, es la primera vez que lo veo sonreír de verdad». Mariana alzó la mirada, sorprendida por la confesión. «¿Qué le pasó a su mamá?». «Camila», Esperanza suspiró profundamente. «Era una mujer hermosa, pero muy frágil. Murió en un accidente automovilístico hace 2 años. Desde entonces, el niño no ha vuelto a ser el mismo. Y don Emiliano, bueno, él también se encerró en sí mismo». La cocina se llenó de un silencio pesado. Mariana sintió una punzada de dolor en el pecho al imaginar el sufrimiento de aquella familia, especialmente el de un niño tan pequeño que había perdido a su madre. «¿Y don Ramiro?», preguntó Mariana recordando la mirada gélida del patriarca. «Ah, ese hombre». Esperanza movió la cabeza. «Desde que su esposa murió, hace 10 años, se volvió más duro. Cree que el dolor se cura con disciplina y trabajo. No entiende que un niño necesita amor, no órdenes». En ese momento, Carmen, una de las mucamas más jóvenes, entró corriendo a la cocina con los ojos brillantes de emoción. «Esperanza, Mariana, ¿escucharon lo que pasó en el salón?». «Todo el mundo lo escuchó, Carmen», respondió Esperanza secamente, «y no es motivo de chisme». «No, no es eso». Carmen se acercó conspiradoramente. «Escuché a don Ramiro hablando con don Emiliano. Estaba muy enojado. Dijo algo sobre mantener las distancias y no permitir que se repita lo que pasó antes». Mariana se quedó helada. ¿Qué había pasado antes? ¿Qué quiso decir con eso?, preguntó, tratando de sonar casual. Carmen se encogió de hombros. «No lo sé, pero sonaba muy serio. También mencionó algo sobre una tal Elena Reyes». El plato que Mariana estaba secando se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo con un estruendo que hizo que todas las mujeres dieran un brinco. «¡Perdón!», exclamó Mariana, agachándose rápidamente para recoger los pedazos, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía agarrar los fragmentos. Elena Reyes, su madre,
¿Cómo era posible que don Ramiro conociera a su madre? «Cuidado, mija», advirtió Esperanza ayudándola. «Te vas a cortar». «Estoy bien», murmuró Mariana, pero no era cierto. Su mundo se había tambaleado. Esa noche, después de que todos los invitados se habían marchado y la mansión había recuperado su silencio habitual, Mariana se encontró caminando por el jardín. Necesitaba aire fresco, necesitaba pensar. La mansión Álvarez del Valle era imponente incluso en la oscuridad, con sus columnas de mármol y sus ventanas que brillaban como ojos dorados. Mariana se preguntó si su madre había caminado por estos mismos senderos, si había admirado las mismas rosas que ahora perfumaban el aire nocturno. «No puedes dormir tampoco». La voz la sobresaltó. Emiliano estaba parado en la terraza, con una copa de brandy en la mano y la corbata aflojada. Sin el traje impecable, se veía más humano, más vulnerable. «Perdón, señor Álvarez. No sabía que estaba aquí. Me voy enseguida». «No te vayas», dijo él bajando los escalones hacia donde ella estaba. «Necesito hablar contigo». Mariana sintió que el corazón le latía con fuerza. La iba a despedir, le iba a prohibir acercarse a Gael. «Quiero agradecerte», dijo Emiliano, para su sorpresa. «Hace meses que no veía a mi hijo tan vivo». «Es un niño maravilloso», respondió Mariana sinceramente. «Solo necesita que alguien lo escuche». Emiliano se acercó un poco más, y bajo la luz de la luna, Mariana pudo ver las líneas de cansancio alrededor de sus ojos. «Dime la verdad», dijo él. «¿Nos conocemos? Hay algo en ti que me resulta familiar». Mariana vaciló. Podía mentir, mantener la distancia, seguir siendo solo la empleada doméstica, pero había algo en la manera en que él la miraba, con esa mezcla de curiosidad y vulnerabilidad que la hizo tomar una decisión arriesgada. «Sí», susurró, «nos conocemos. Hace muchos años». Emiliano dio un paso más cerca, sus ojos brillando con interés. «¿Dónde?» «En la hacienda San Miguel. Yo era la hija del capataz. Tú venías de vacaciones con tu familia». El reconocimiento se extendió por el rostro de Emiliano como el amanecer. Sus ojos se abrieron con sorpresa y algo que podría haber sido alegría. Mariana, la niña de los ojos café que siempre estaba leyendo bajo el árbol de mango. Ella asintió, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. «Solías preguntarme qué leía, y tú me decías que eran cuentos de hadas, pero que la vida real era muy diferente», completó él con una sonrisa que transformó completamente su rostro. «Dios mío, Mariana, no puedo creer que seas tú». Por un momento, estuvieron allí parados en el jardín, dos niños que se habían reencontrado después de décadas, separados por mundos diferentes, pero unidos por un hilo invisible del pasado. «¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?», preguntó Emiliano. Mariana bajó la mirada. «Porque tú eres don Emiliano Álvarez, y yo soy solo una empleada doméstica. Pensé que no te acordarías, o que no importaría». «Importa», dijo él con una intensidad que la hizo levantar la mirada. «Importa más de lo que imaginas». En ese momento, una ventana se abrió en el segundo piso, y la silueta de don Ramiro se recortó contra la luz. Aunque no podían ver su expresión, ambos sintieron el peso de su mirada desaprobatoria. «Será mejor que entre», murmuró Mariana, dando un paso atrás. «Mariana, espera». Emiliano extendió la mano, pero no la tocó. «Mañana necesito hablar contigo. Hay cosas que necesito saber». Ella asintió y se dirigió hacia la entrada de servicio, sintiendo que cada paso la alejaba de algo que había esperado toda su vida sin saberlo. Mariana apenas pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Emiliano iluminado por la luna. Escuchaba su voz, diciendo su nombre, con esa mezcla de sorpresa y ternura. Pero también recordaba la silueta amenazante de don Ramiro en la ventana, y el nombre de su madre en los labios de Carmen. Al amanecer, se levantó antes que las demás empleadas y se dirigió al pequeño cuarto donde guardaba sus pertenencias.
De una caja de zapatos que escondía bajo la cama, sacó una fotografía amarillenta. En ella, una mujer joven de rasgos suaves y ojos melancólicos sostenía a una niña de cabello rizado, Elena Reyes y su hija Mariana, tomada pocos meses antes de que todo cambiara. «Mamá», susurró Mariana, tocando el vidrio con la punta de los dedos. «¿Qué secretos me ocultaste?» Su madre había muerto 3 años atrás, llevándose consigo historias que nunca había querido contar. Siempre que Mariana preguntaba sobre su pasado, Elena cambiaba de tema o se ponía triste de una manera que partía el corazón. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. «Mariana, ¿estás despierta?», era la voz de Esperanza. «Sí, doña Esperanza. Ya bajo. No vengo por eso, mija. Ven, necesito hablar contigo». Mariana guardó rápidamente la fotografía y abrió la puerta. Esperanza estaba allí con 2 tazas de café humeante y una expresión seria. «¿Pasa algo malo?». «Siéntate», dijo Esperanza, cerrando la puerta tras ella. «Anoche, después de lo que pasó, me quedé pensando. Cuando Carmen mencionó el nombre de Elena Reyes, vi cómo te pusiste pálida». Mariana tomó la taza con manos temblorosas. «Era mi madre». Esperanza asintió lentamente, como si hubiera confirmado una sospecha. «Lo imaginé. Tienes sus ojos, su manera de inclinar la cabeza cuando estás nerviosa». «¿La conociste?». «Claro que la conocí», suspiró Esperanza. «Elena trabajó aquí durante casi 5 años. Era la doncella personal de doña Beatriz, la esposa de don Ramiro». El mundo de Mariana se tambaleó. Su madre había trabajado en esta misma casa, había caminado por estos mismos pasillos, había conocido a esta familia mucho antes de que ella naciera. «¿Por qué nunca me lo dijo?». «Porque se fue de muy mala manera». Esperanza bajó la voz. «Hubo un escándalo terrible. Don Ramiro la acusó de robar unas joyas muy valiosas de doña Beatriz. Elena juró que era inocente, pero no pudo demostrarlo». Mariana sintió que se le cortaba la respiración. «¿Y qué pasó?». «La corrieron sin referencias, sin pago, sin nada. Doña Beatriz estaba muy enferma en ese entonces y don Ramiro estaba desesperado. Necesitaba culpar a alguien, y Elena era la más vulnerable». «¿Tú le creíste?». «Con toda mi alma», respondió Esperanza con firmeza. «Elena era la mujer más honesta que conocí. Jamás habría robado ni un centavo. Pero cuando eres pobre y trabajas para los ricos, tu palabra no vale nada». Mariana se levantó y comenzó a caminar por la pequeña habitación, procesando toda esta información. Su madre había sido humillada por la misma familia a la que ella ahora servía. La ironía era cruel y asfixiante. ¿Don Emiliano sabía lo que pasó? Era solo un joven universitario en ese entonces. Estaba estudiando en Europa. Cuando regresó, Elena ya se había ido, y don Ramiro le dijo que había renunciado para casarse. ¿Y las joyas? ¿Aparecieron después? Esperanza guardó silencio por un momento largo. «Ese es el problema, mija. Nunca aparecieron. Y doña Beatriz murió pocos meses después sin poder aclarar nada». Mariana se sentó pesadamente en la cama. Todo encajaba ahora. La reticencia de su madre para hablar del pasado, la forma en que se ponía nerviosa cuando veía a familias ricas en la televisión, la manera en que siempre les había inculcado a sus hijos que la dignidad era lo único que nadie podía quitarles. «¿Por qué me cuentas esto ahora?». «Porque anoche vi cómo don Emiliano te miraba», dijo Esperanza con suavidad, «y vi cómo tú lo miras a él. Hay algo que está creciendo entre ustedes, y don Ramiro no va a permitir que se repita la historia». «¿Qué quieres decir?». «Tu madre era hermosa, inteligente, y tenía una bondad que iluminaba cualquier lugar. Don Ramiro siempre sospechó que doña Beatriz la quería más que a él. Había celos, mija, celos y miedo». Mariana sintió que el cuarto giraba a su alrededor. ¿Estaba Esperanza insinuando que su madre y la señora de la casa habían tenido algún tipo de relación especial? «No entiendo». Doña Beatriz estaba muy sola. Don Ramiro siempre trabajando, siempre viajando.
Elena era su confidente, su apoyo. Tal vez don Ramiro interpretó esa amistad como algo más peligroso de lo que era. En ese momento, escucharon pasos en el pasillo. Esperanza se levantó rápidamente. «Tengo que irme, pero escúchame bien, Mariana. Ten mucho cuidado. Don Ramiro no va a permitir que una Reyes vuelva a amenazar a su familia». ¿Amenazar? ¿Pero de qué hablas? Piénsalo, mija. El niño te llama mamá. Su hijo te mira como no había mirado a nadie desde que murió su esposa. Y tú eres la hija de la mujer que él considera su mayor humillación. Esperanza se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. Hay una cosa más que debes saber. Las joyas que supuestamente robó tu madre eran el collar de perlas que doña Beatriz le había prometido a Elena antes de morir. Doña Beatriz me lo dijo a mí misma, pero cuando traté de defenderte a tu madre, don Ramiro me amenazó con despedirme también. Con esas palabras, Esperanza se fue, dejando a Mariana sola con un peso enorme en el pecho. Su madre no solo había sido inocente, sino que había sido víctima de una injusticia terrible. Y ahora, sin saberlo, Mariana había regresado a reclamar no solo un lugar en aquella casa, sino también la dignidad que le habían robado a su familia. Se acercó a la ventana y miró hacia la mansión principal. En algún lugar de esa casa estaba Gael, el niño que la había elegido como madre. En algún lugar estaba Emiliano, el hombre que comenzaba a desenterrar recuerdos que podrían cambiarlo todo. Y en algún lugar estaba don Ramiro, el hombre que había destruido a su madre y que ahora la veía como una amenaza. La batalla por la verdad acababa de comenzar. El día transcurrió con una tensión palpable. Mariana cumplía con sus tareas domésticas mientras su mente procesaba todo lo que Esperanza le había revelado. Cada vez que se cruzaba con algún miembro de la familia, sentía como si llevara un letrero que decía «Hija de la ladrona», aunque sabía que la verdad era muy diferente. Era media tarde cuando Emiliano la encontró en la biblioteca, donde ella estaba quitando el polvo a los libros con movimientos mecánicos. La luz dorada que entraba por los ventanales la envolvía como un halo, y por un momento él se quedó parado en el umbral, simplemente observándola. «Siempre te gustaron los libros», dijo finalmente, haciendo que ella se sobresaltara. «Señor Álvarez», murmuró, haciendo una pequeña reverencia. «No lo escuché entrar». «Emiliano», la corrigió él acercándose. «Después de lo que hablamos anoche, creo que podemos dejar las formalidades». Mariana siguió limpiando, tratando de mantener las manos ocupadas para ocultar su nerviosismo. «No creo que su padre esté de acuerdo con eso». «Mi padre no tiene que estarlo», respondió Emiliano con una firmeza que la sorprendió. «Mariana, necesito que me cuentes todo, sobre tu familia, sobre por qué viniste aquí, ¿Sobre mi madre?», interrumpió ella, volteándose para mirarlo directamente. La expresión de Emiliano cambió. Había algo en el tono de voz de Mariana que le advirtió que esta conversación sería más complicada de lo que había imaginado. «¿Qué sabes sobre mi madre?», preguntó Mariana, con una mezcla de desafío y vulnerabilidad en los ojos. «Solo sé que el nombre Elena Reyes le causa mucha molestia a mi padre, pero nunca me explicó por qué». Mariana cerró los ojos y respiró profundamente. Había llegado el momento de la verdad. Elena Reyes trabajó aquí durante 5 años. Era la doncella personal de tu madre. Emiliano se quedó inmóvil, procesando la información. ¿Trabajó aquí? ¿Cuándo? Hace más de 20 años. Tu padre la acusó de robar las joyas de doña Beatriz y la corrió sin referencias, sin pago, sin nada. El silencio que siguió fue pesado como una lápida. Emiliano se sentó en uno de los sillones de cuero, pasándose las manos por el cabello. «Dios mío», murmuró. «Por eso mi padre reaccionó así anoche. ¿Por eso qué? Cuando mencioné tu apellido, vi algo en sus ojos, algo parecido al miedo». Mariana se acercó lentamente, pero mantuvo una distancia prudente.
Mi madre murió jurando que era inocente. Nunca pudo superar la humillación. Nunca pudo conseguir otro trabajo decente. Vivimos en la pobreza durante años por culpa de esa acusación. ¿Y vienes aquí buscando venganza? La pregunta la golpeó como una bofetada. Mariana alzó la barbilla con orgullo. Vengo aquí buscando trabajo para alimentar a mi familia. Tengo una madre enferma y 2 hermanos menores que dependen de mí. No sabía que esta era la casa donde mi madre había trabajado hasta que ya estaba aquí. Emiliano se levantó y caminó hacia la ventana, con las manos en los bolsillos. ¿Me crees?, preguntó Mariana en voz baja. Sí, respondió él sin voltear. Te creo. Pero eso hace que todo sea más complicado. ¿Por qué? Emiliano se volteó para mirarla, y en sus ojos verdes había una intensidad que la hizo temblar. Porque significa que mi familia le hizo daño a la tuya. Porque significa que mi padre cometió una injusticia terrible. Y porque vaciló. Porque no puedo dejar de pensar en ti desde anoche. Las palabras flotaron en el aire entre ellos como una confesión peligrosa. Mariana sintió que el corazón se le aceleraba, pero también que una voz interior le gritaba que tuviera cuidado. Emiliano, no puedes decir esas cosas. ¿Por qué no? ¿Porque soy tu patrón? ¿Porque mi padre destruyó la vida de tu madre? ¿O porque tienes miedo de lo que está pasando entre nosotros? Mariana se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Emiliano tenía razón en todo. Tenía miedo. Miedo de repetir el sufrimiento de su madre, miedo de enamorarse de un hombre que vivía en un mundo completamente diferente al suyo, miedo de que todo terminara en dolor. Las 3 cosas, admitió finalmente. En ese momento, la puerta se abrió y una vocecita familiar llenó la habitación. ¡Papá! ¡Mariana! Gael entró corriendo, con la cara iluminada por una sonrisa. Los estaba buscando. El niño se dirigió directamente hacia Mariana y la abrazó por la cintura, como si fuera la cosa más natural del mundo. ¿Me lees un cuento?, preguntó alzando la mirada hacia ella. Mariana miró a Emiliano buscando permiso. Él asintió con una sonrisa suave. Claro, pequeño. ¿Cuál quieres? El de la princesa que se casa con el príncipe pobre, dijo Gael, y tanto Mariana como Emiliano se quedaron sorprendidos por la elección. ¿Ese cuento existe?, preguntó Emiliano. Mariana me lo contó ayer, explicó Gael. Dice que las princesas también pueden elegir el amor verdadero, aunque no sea rico. Mariana sintió que las mejillas se le encendían. Había inventado ese cuento para el niño, pero ahora sonaba como una confesión de sus propios deseos. Es un cuento muy bonito, dijo Emiliano mirando fijamente a Mariana. Me gustaría escucharlo también. Los 3 se sentaron en el sofá, con Gael en el medio. Mientras Mariana relataba la historia de la princesa valiente que desafió las expectativas de su reino por amor, sintió la mirada de Emiliano sobre ella. Cada palabra que decía parecía tener un doble significado. Cada frase del cuento parecía hablar de ellos. Cuando terminó, Gael aplaudió encantado. Y fueron felices para siempre. Tuvieron que superar muchos obstáculos, respondió Mariana. Pero el amor verdadero siempre encuentra la manera. Como tú y papá, dijo Gael con la inocencia devastadora de la infancia. El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Mariana y Emiliano se miraron por encima de la cabeza del niño, ambos conscientes de que algo fundamental había cambiado entre ellos. Gael, dijo Emiliano con voz ronca, ¿por qué dices eso? Porque cuando están juntos, sonríen diferente, como las personas de los cuentos cuando se van a casar. Desde el pasillo llegó el sonido de pasos pesados. Don Ramiro apareció en la puerta, y su expresión se endureció al ver la escena doméstica frente a él. Emiliano, dijo con voz fría, necesito hablar contigo. Ahora, la magia del momento se rompió como cristal. Mariana se levantó rápidamente, pero Gael se aferró a su mano. ¿Te vas?, preguntó con preocupación. Solo por un momento pequeño, le aseguró ella. Después seguimos leyendo. Mientras se dirigía hacia la puerta, escuchó la voz de don Ramiro, baja,
pero amenazante. No permitiré que se repita la historia. Y supo que la batalla por su lugar en aquella casa acababa de comenzar. Mariana salió de la biblioteca con el corazón martilleando contra sus costillas. Mientras caminaba por el pasillo hacia las escaleras de servicio, no pudo evitar escuchar fragmentos de la conversación que se desarrollaba tras la puerta cerrada. «¿En qué estás pensando, Emiliano?». La voz de don Ramiro sonaba como el rugido de un león herido. «¿Sabes quién es esa muchacha?». «Sé exactamente quién es», respondió Emiliano con una calma que sorprendió a Mariana. «Es Mariana Reyes, la hija de Elena Reyes, y creo que tú también lo sabías desde el primer día». Hubo un silencio tenso antes de que don Ramiro respondiera. «Por supuesto que lo sabía. Tiene los mismos ojos, la misma manera de inclinar la cabeza. Pensé que si no decía nada, trabajaría un tiempo y se iría. Nunca imaginé que... ¿Qué? ¿Que mi hijo se encariñaría con ella? ¿Que yo recordaría por qué solía ser feliz?». Mariana sintió que las piernas le temblaban. Se apoyó contra la pared, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Emiliano la estaba defendiendo, pero eso solo haría que don Ramiro se enfureciera más. «Emiliano, esa familia nos causó muchos problemas. Elena Reyes era... ¿Era qué, papá? ¿Una ladrona? ¿O simplemente una mujer que conocía demasiado bien los secretos de esta familia?». El silencio que siguió fue eléctrico. Mariana contuvo la respiración, esperando la respuesta. «No sabes de lo que hablas», murmuró don Ramiro finalmente. «Entonces ilumíname, porque desde que Mariana llegó aquí, has estado actuando como si fuera una bomba de tiempo. Y anoche, cuando mencioné su apellido, vi miedo en tus ojos, miedo real». Mariana oyó pasos pesados dentro de la habitación, como si don Ramiro estuviera caminando de un lado a otro. «Tu madre estaba muy enferma», dijo finalmente don Ramiro. «Los últimos meses antes de su muerte, deliraba mucho. Decía cosas que no tenían sentido». «¿Qué tipo de cosas?». «Hablaba de Elena como si fuera su hija. Le había tomado un cariño excesivo. Quería dejarle dinero, joyas, propiedades. Yo traté de hacerle entender que Elena era solo una empleada, pero tu madre se negaba a escuchar». Mariana sintió que se le cortaba la respiración. ¿Doña Beatriz había querido dejarle una herencia a su madre? «¿Y las joyas que supuestamente robó?», preguntó Emiliano. «Tu madre se las había dado, sin consultarme, sin decirme nada. El collar de perlas de la abuela, los aretes de diamantes que habían pertenecido a su madre. Cuando Elena se fue, se llevó todo eso. Entonces no robó nada». La voz de Emiliano sonaba fría como el hielo. «Le diste las joyas a quien se las había regalado». «Esas joyas eran patrimonio familiar», explotó don Ramiro. «No podía permitir que una empleada se las llevara. El escándalo habría sido terrible. Así que destruiste la vida de una mujer inocente para proteger tu reputación». «Protegí a esta familia», se defendió don Ramiro. «Y ahora la hija ha regresado. Y mi nieto la llama mamá. Y tú la miras como si fueras un adolescente enamorado. ¿No ves el patrón? ¿No ves cómo esta familia atrae a las mujeres reyes como imanes?». Mariana se alejó de la puerta. No quería escuchar más. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Se dirigió hacia el jardín, pero cuando llegó allí, se encontró con Gael sentado en un banco, abrazando un oso de peluche gastado. «¿Por qué estás triste, pequeño?», preguntó sentándose a su lado. «Porque el abuelo está gritando otra vez», respondió Gael con voz apagada. «Y cuando grita, papá se pone triste. Y cuando papá está triste, yo también me pongo triste». Mariana le acarició el cabello suavemente. «A veces los adultos discuten porque están preocupados, pero eso no significa que no te quieran». «¿Tú también vas a irte como mamá Camila?», preguntó Gael, alzando sus grandes ojos verdes hacia ella. La pregunta la golpeó como un puño en el estómago. ¿Cómo explicarle a un niño de 4 años que el mundo de los adultos era complicado y cruel? «¿Por qué preguntas eso?». «Porque anoche escuché al abuelo hablando por teléfono».
Dijo que tenía que deshacerse del problema antes de que fuera demasiado tarde. Un escalofrío recorrió la espalda de Mariana. ¿Don Ramiro estaba planeando despedirla? Gael, ¿recuerdas algo más de esa conversación? El niño arrugó la frente concentrándose. Dijo algo sobre periodistas y sobre no permitir otro escándalo como el de Elena. Mariana sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Don Ramiro no solo planeaba despedirla, sino que tal vez estaba preparando algún tipo de campaña para destruir su reputación, como había hecho con su madre. Mariana, Gael tomó su mano. ¿Puedo pedirte algo? Por supuesto, pequeño. Si tienes que irte, puedes llevarte a papá y a mí contigo. No quiero quedarme en una casa donde la gente grita y está triste todo el tiempo. Las lágrimas que Mariana había estado conteniendo finalmente brotaron. Abrazó a Gael contra su pecho, respirando el aroma a champú infantil y inocencia. Te prometo que haré todo lo posible para que seas feliz, le susurró. ¿Me lo prometes de verdad? Te lo prometo de verdad. En ese momento, Emiliano apareció en el jardín. Su rostro estaba tenso y había una dureza en sus ojos que Mariana no había visto antes. Cuando vio a su hijo en brazos de ella, algo en su expresión se suavizó. ¿Están bien?, preguntó acercándose. Papá, dijo Gael sin soltarse de Mariana. Podemos irnos a vivir a otra casa, una donde no haya gritos. Emiliano se sentó en el banco junto a ellos, y por un momento, los tres formaron una pequeña familia rota, tratando de mantenerse unida. Gael, ve a buscar tu suéter, dijo Emiliano suavemente. Hace frío. El niño obedeció a regañadientes, pero no antes de hacerles prometer que no se irían a ningún lado sin él. Cuando se quedaron solos, Emiliano tomó las manos de Mariana entre las suyas. Escuché parte de la conversación, admitió ella. Ahora entiendo por qué tu padre odia tanto a mi familia. Mi padre está equivocado, dijo Emiliano con fiereza. Tu madre no robó nada. La mía le regaló esas joyas, y él lo sabía. Pero eso no cambia el hecho de que soy una amenaza para tu familia. Tu padre tiene razón en una cosa. Los reyes parecemos tener el poder de complicar la vida de los Álvarez. Emiliano se acercó más, hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. Tal vez es hora de que esta familia se complique un poco. Tal vez es hora de que recordemos lo que es el amor verdadero. Emiliano, no puedes hablar así. Mi padre no va a decidir cómo vivo mi vida, la interrumpió él, ni con quién la vivo. Antes de que Mariana pudiera responder, la voz de don Ramiro resonó desde la terraza. Emiliano, ven acá inmediatamente. Los dos se separaron, como si hubieran recibido una descarga eléctrica. En la terraza, don Ramiro los observaba con una expresión que podría haber convertido el agua en hielo. La guerra había comenzado oficialmente. Esa noche, Mariana no pudo conciliar el sueño. Las palabras de don Ramiro resonaban en su mente como campanas de advertencia. Se levantó de la cama y se acercó a la pequeña ventana de su cuarto, desde donde podía ver las luces de la mansión principal. En una de las ventanas del segundo piso, distinguió la silueta de Emiliano, también despierto, también inquieto. Al día siguiente, la tensión en la casa era palpable. Los otros empleados caminaban de puntillas, como si temieran despertar a un dragón dormido. Don Ramiro había salido temprano a la oficina, pero había dejado instrucciones estrictas. Mariana debía limitarse exclusivamente a las tareas de limpieza y mantenerse alejada de las áreas familiares. Es como si fueras invisible, le murmuró Carmen mientras preparaban el desayuno. Don Ramiro le dijo a la señora Mercedes que no quiere verte ni en pintura cerca del niño. La señora Mercedes era el ama de llaves, una mujer de carácter férrea que llevaba 30 años trabajando para la familia. Hasta ahora había tratado a Mariana con respeto profesional, pero esa mañana la miró con una mezcla de lástima y preocupación. Mariana, le dijo cuando se quedaron solas en la cocina, necesito hablarte. ¿Pasa algo, señora Mercedes? Don Ramiro me pidió que preparara tu finiquito.
Las palabras cayeron sobre Mariana como un balde de agua helada. ¿Me está despidiendo? No todavía, pero quiere tener todo listo. También me pidió que buscara tu expediente personal. Quiere revisar tus referencias. Mariana sintió que el pánico se apoderaba de ella. Sus referencias eran limitadas. Había trabajado en casas pequeñas, con familias que apenas podían permitirse pagar un salario mínimo. No tenía el tipo de recomendaciones que una familia como los Álvarez esperaría. ¿Cuándo necesita todo eso? Para mañana, un día. Tenía un día antes de que don Ramiro encontrara una excusa para despedirla sin que pareciera persecución. Señora Mercedes, ¿puedo pedirle un favor? La mujer mayor la miró con cautela. Depende de qué sea. Si me despiden, ¿podría darle esto a Gael? Mariana sacó de su bolsillo un pequeño libro de cuentos gastado. Era de mi madre. Quiero que él lo tenga. Mercedes tomó el libro y lo hojeó. En la primera página, con letra delicada, estaba escrito: «Para mi querida Mariana, que nunca deje de creer en los finales felices. Con amor, mamá Elena». Tu madre tenía una letra muy bonita, comentó Mercedes, y había algo extraño en su voz. ¿La conoció? Mercedes cerró el libro lentamente. Elena solía leerle a doña Beatriz cuando estaba enferma. Tenía una voz muy dulce, muy consoladora. «Usted estaba aquí cuando la acusaron de robo». «Sí, estaba aquí». Mariana se acercó, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo importante. ¿Qué pasó realmente? Mercedes miró hacia la puerta para asegurarse de que estuvieran solas. Doña Beatriz estaba muy enferma. Los doctores dijeron que le quedaban pocas semanas. Una noche me llamó a su habitación. Estaba muy agitada, muy preocupada. ¿Por qué? Porque había escondido las joyas. Las había escondido para dárselas a Elena, pero no recordaba dónde las había puesto. El corazón de Mariana se detuvo. ¿Las escondió? Doña Beatriz no quería que don Ramiro las encontrara. Sabía que él nunca le permitiría dárselas a Elena, así que las escondió en algún lugar de la casa, pero la enfermedad le estaba afectando la memoria. ¿Y nunca las encontraron? Nunca. Después de que Elena se fue, don Ramiro registró toda la casa. Pensó que Elena se las había llevado, pero yo sabía que no era cierto. Elena era demasiado honesta para tomar algo que no le habían dado directamente. Mariana sintió que las piernas le temblaban. ¿Dónde podrían estar? No lo sé. Doña Beatriz murió sin poder decírmelo. Pero si esas joyas aparecieran, la inocencia de mi madre quedaría demostrada. Exactamente. En ese momento, escucharon la voz de Gael en el pasillo, llamando a Mariana. Mercedes le devolvió rápidamente el libro. «Ten cuidado, muchacha. Don Ramiro no es un hombre que perdone fácilmente». Gael apareció en la cocina con los ojos brillantes de emoción. «Mariana, ¿quieres venir a ver mi cuarto? Papá dijo que podía enseñarte mis juguetes». Mariana miró a Mercedes, quien asintió discretamente. «Claro, pequeño, me encantaría». Mientras subían las escaleras principales de la mano, Mariana no pudo evitar sentirse como si estuviera caminando por territorio prohibido. El cuarto de Gael estaba en el segundo piso, decorado con motivos de astronautas y planetas. Era acogedor y lleno de luz, muy diferente a la formalidad del resto de la casa. «Mira», dijo Gael, mostrándole una estantería llena de libros. «Estos son mis cuentos favoritos. Pero me gusta más cuando tú me los lees. ¿Por qué? Porque cuando tú los lees, suenan como si fueran reales». Gael la llevó a conocer cada rincón de su habitación. Cada juguete tenía una historia. Cada libro tenía un significado especial. Cuando llegaron al closet, Gael señaló hacia una caja en el estante superior. «Ahí están las cosas de mamá Camila. Papá dice que las vamos a guardar para cuando yo sea grande». Mariana alzó la mirada hacia la caja. Era de madera tallada, hermosa y antigua. «¿Puedo verla?» «No puedo alcanzarla», dijo Gael. «Pero si me cargas...» Mariana lo alzó y Gael estiró los bracitos para tocar la caja. En ese momento, algo se movió dentro, como si hubiera objetos sueltos. «¿Qué hay ahí, pequeño?» «No sé. Papá nunca la ha abierto. Dice que es muy triste».
De repente la puerta del cuarto se abrió y Emiliano entró. Al verlos junto al closet, su expresión se ensombreció. «Gael, ¿qué están haciendo?» «Le estoy enseñando mis cosas a Mariana», respondió el niño inocentemente. Emiliano se acercó y ayudó a bajar a Gael de los brazos de Mariana. Había tensión en sus movimientos, como si estar en esa habitación le doliera físicamente. «Gael, ve a lavarte las manos para la cena». Cuando el niño salió corriendo, Emiliano se quedó parado frente al closet mirando la caja de madera. «Camila guardaba ahí sus cosas más preciadas», murmuró. «Joyas que heredó de su abuela, cartas de amor que nos escribíamos cuando éramos novios, fotografías de nuestra boda. Debe ser muy doloroso para ti». «Lo es. Por eso nunca la he abierto». «Gael tiene razón, es demasiado triste». Mariana lo observó con atención. Había algo en la manera en que él miraba esa caja, algo que no encajaba. «Emiliano, ¿tu esposa conocía la historia de mi madre?» Él se volteó hacia ella, sorprendido por la pregunta. «¿Por qué lo preguntas?» «Solo curiosidad». Emiliano guardó silencio por un momento. «Camila siempre pensó que mi padre había sido demasiado duro con Elena. Decía que había algo que no encajaba en toda esa historia». En ese momento, Mariana tuvo una corazonada que la hizo estremecerse. ¿Y si las joyas que doña Beatriz había escondido no estaban perdidas? ¿Y si alguien las había encontrado y las había guardado, esperando el momento adecuado para revelar la verdad? Miró nuevamente hacia la caja de madera y sintió que todos los misterios del pasado estaban a punto de revelarse. Esa noche, Mariana no podía dejar de pensar en la caja de madera del cuarto de Gael. Había algo en la manera en que había sonado cuando se movió, como si contuviera secretos esperando a ser descubiertos. A las 2 de la madrugada se levantó de la cama con una resolución que la sorprendió a ella misma. Se vistió silenciosamente y salió de su cuarto. La mansión estaba sumida en una quietud profunda, solo rota por el tic-tac del reloj del abuelo en el vestíbulo principal. Subió las escaleras con cuidado, evitando los escalones que sabía que crujían. El cuarto de Gael estaba en penumbras, iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas. El niño dormía profundamente, abrazando su oso de peluche. Mariana se acercó al closet con el corazón latiendo tan fuerte que temía que despertara a todo el mundo. Estiró los brazos hacia el estante superior, pero no podía alcanzar la caja. Miró alrededor buscando algo en qué subirse y encontró una pequeña silla que estaba junto al escritorio del niño. Con movimientos cuidadosos, la acercó al closet. «¿Qué estás haciendo?» La voz la sobresaltó tanto que casi se cae de la silla. Emiliano estaba parado en la puerta, vestido solo con pantalones de pijama y una camiseta, con el cabello alborotado y una expresión de confusión. Mariana bajó de la silla, sintiéndose como una ladrona atrapada en el acto. «No puedo dormir». «¿Y decidiste reorganizar el cuarto de mi hijo a las 2 de la mañana?» Mariana miró hacia Gael, que seguía durmiendo placenteramente. «Necesito ver esa caja», susurró. «¿Por qué?» «Porque creo que ahí podrían estar las respuestas que todos necesitamos». Emiliano se acercó, y en la penumbra sus ojos verdes brillaban con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Qué respuestas?» «Mercedes me contó algo hoy. Tu madre escondió las joyas antes de morir. No se las dio directamente a mi madre. Las escondió para que tu padre no las encontrara». Emiliano frunció el ceño. «¿Y crees que están en esa caja?» «No lo sé, pero tengo que verificarlo». Emiliano miró hacia su hijo dormido, luego hacia la caja y finalmente hacia Mariana. En su rostro se reflejaba una batalla interna. «Si las encuentras ahí, ¿qué vas a hacer?» «Limpiar el nombre de mi madre, demostrar que nunca fue una ladrona». «¿Y después?» La pregunta la tomó por sorpresa. Mariana no había pensado en el después. ¿Qué haría una vez que la verdad saliera a la luz? ¿Se quedaría? ¿Se iría? ¿Podría haber un futuro para ella en aquella casa después de exponer los errores del pasado? «No lo sé», admitió.
Emiliano se acercó al closet y sin decir una palabra alcanzó la caja de madera. La sostuvo en sus manos como si fuera un objeto sagrado, sintiendo su peso, su textura. «Hace 2 años que no la toco», murmuró. Camila era muy meticulosa, muy organizada. Si hubiera encontrado algo que no le pertenecía, lo habría guardado hasta poder devolverlo. Llevaron la caja al salón contiguo al cuarto de Gael, cerrando la puerta tras ellos. Emiliano encendió una lámpara pequeña y se sentó en el sofá, con la caja en su regazo. Sus manos temblaban ligeramente. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?», preguntó Mariana, sentándose a su lado. «No», respondió él, «pero creo que es necesario». Con cuidado, Emiliano abrió la caja. Lo primero que vieron fueron fotografías, imágenes de su boda, de Camila embarazada, de Gael recién nacido. Debajo había cartas atadas con un listón rosa y un pequeño diario con candado. «Son hermosas», dijo Mariana suavemente, observando una fotografía donde Camila sostenía a Gael bebé. «Era una mujer extraordinaria», respondió Emiliano con voz ronca. «Bondadosa, justa, siempre tratando de ayudar a otros». Siguieron revisando el contenido. Había un broche de oro, unos aretes pequeños, un anillo que parecía ser de compromiso. Pero cuando llegaron al fondo de la caja, Mariana sintió que algo se movía. «Hay un compartimento secreto», murmuró, palpando la base. Emiliano examinó la caja más de cerca y encontró un pequeño mecanismo oculto. Al presionarlo, el fondo falso se abrió, revelando un espacio pequeño pero suficiente para esconder objetos valiosos. Lo que encontraron allí los dejó sin aliento. Un collar de perlas lustradas, con un cierre de oro que tenía grabadas las iniciales B.A., Beatriz Álvarez. Junto a él, unos aretes de diamantes que brillaban como estrellas bajo la luz de la lámpara. Y debajo de todo, una carta doblada con letra temblorosa. Emiliano tomó la carta con manos temblorosas y la desdobló. Era la letra de su madre, débil pero reconocible. «Mi querida Camila, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. He escondido estas joyas porque quiero que se las entregues a Elena Reyes. Sé que Ramiro no lo entenderá, pero Elena ha sido más que una empleada para mí. Ha sido una hija, una confidente, una luz en mis días más oscuros. Estas joyas pertenecieron a mi madre y a la madre de mi madre. Quiero que Elena las tenga, no porque las necesite, sino porque se las merece. Por favor, encuentra la manera de dárselas sin que Ramiro lo impida. Y si algo me pasa antes de poder hacerlo yo misma, perdónala si es la culpa de algo que ella nunca hizo. Tu suegra que te ama, Beatriz». El silencio que siguió fue profundo y cargado de emociones. Mariana sentía que las lágrimas corrían por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. «Mi madre era inocente», susurró. «Más que inocente», respondió Emiliano con voz quebrada. «Era la elegida por mi madre para recibir algo que consideraba sagrado. ¿Por qué Camila nunca te dijo nada?». Emiliano miró la carta nuevamente. «Porque murió en el accidente antes de tener la oportunidad. Probablemente estaba esperando el momento adecuado cuando mi padre estuviera menos defensivo». Mariana tomó el collar de perlas entre sus manos. Era hermoso, pero más que eso, era la prueba de que toda su vida había estado marcada por una mentira. Su madre había muerto creyendo que el mundo pensaba que era una ladrona, cuando en realidad había sido elegida por una mujer moribunda para recibir sus tesoros más preciados. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó. Emiliano la miró con una intensidad que la hizo temblar. «Vamos a limpiar el nombre de tu madre, y después vamos a decidir qué hacer con nuestras vidas». «Nuestras vidas. Mariana, después de todo lo que ha pasado, después de ver cómo mi hijo te ama y cómo tú lo amas a él, después de descubrir la verdad sobre nuestras familias, ¿de verdad crees que podemos seguir fingiendo que lo que hay entre nosotros no existe?». Antes de que Mariana pudiera responder, escucharon pasos en el pasillo. Rápidamente, Emiliano cerró la caja y escondió las joyas en su bolsillo.
La puerta se abrió y don Ramiro apareció, vestido con una bata de seda y con una expresión de sospecha. ¿Se puede saber qué están haciendo aquí a estas horas? La batalla final estaba a punto de comenzar. Don Ramiro entró al salón como una tormenta contenida. Sus ojos se movieron rápidamente entre su hijo y Mariana, notando la proximidad entre ellos, la caja de madera sobre la mesa, la tensión palpable en el aire. «Papá», dijo Emiliano poniéndose de pie, «no podía dormir y decidiste traer a la empleada doméstica a revisar las pertenencias de tu difunta esposa». La voz de don Ramiro era fría como el acero. «¿En qué estás pensando, Emiliano?» Mariana también se levantó, sintiendo que el momento de la verdad había llegado. Las joyas en el bolsillo de Emiliano parecían quemar como carbones ardientes. «Don Ramiro», dijo con una voz más firme de la que sentía, «hay cosas que usted necesita saber». «La única cosa que necesito saber», interrumpió él, «es por qué sigues en mi casa después de las órdenes que di». «Porque tu hijo me pidió que me quedara», respondió Mariana, alzando la barbilla con dignidad, «y porque tenemos algo que mostrarle». Don Ramiro rió con amargura. «Tú tienes algo que mostrarme. Una empleada que lleva 3 meses en esta casa, hija de una ladrona que...». «Mi madre no era una ladrona». Las palabras salieron con tanta fuerza que incluso don Ramiro se quedó callado por un momento. «Emiliano», murmuró Mariana, «enséñale la carta». «¿Qué carta?», preguntó don Ramiro, mirando a su hijo con desconfianza creciente. Emiliano vaciló. Mariana pudo ver la batalla que se libraba en su interior, la lealtad hacia su padre, contra la justicia hacia su memoria y hacia Elena Reyes. «La carta que escribió mamá antes de morir», dijo finalmente Emiliano, sacando el papel doblado de su bolsillo. El cambio en la expresión de don Ramiro fue inmediato. El color se fue de su rostro y se acercó con pasos temblorosos. «¿Dónde encontraron eso?» «En la caja de Camila, junto con esto». Emiliano sacó el collar de perlas y los aretes de diamantes. Las joyas brillaron bajo la luz de la lámpara como acusaciones silenciosas. Don Ramiro se quedó paralizado, mirando los objetos como si fueran fantasmas del pasado que habían venido a atormentarlo. «Dios mío», murmuró, dejándose caer en una silla. «¿Estuvieron ahí todo este tiempo?» «Lee la carta, papá», dijo Emiliano extendiéndole el papel. Con manos temblorosas, don Ramiro tomó la carta y comenzó a leer. Mariana pudo ver cómo su expresión cambiaba de desconfianza a shock, de shock a comprensión, y finalmente a algo que parecía devastación completa. «Elena ha sido más que una empleada para mí, ha sido una hija», leyó en voz alta, y su voz se quebró. «Perdónala si es la culpa de algo que ella nunca hizo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Ramiro sostenía la carta como si fuera su sentencia de muerte. «Beatriz sabía que yo iba a culpar a Elena», murmuró. «Sabía que yo no entendería». «¿Por qué?», preguntó Mariana, acercándose. «¿Por qué no podía entender que su esposa quisiera ayudar a alguien?» Don Ramiro alzó la mirada hacia ella, y por primera vez Mariana vio vulnerabilidad en sus ojos. «Porque estaba celoso», admitió con voz apenas audible. «Mi esposa estaba muriendo, y yo no podía hacer nada para salvarla. Pero Elena podía hacerla sonreír. Elena podía calmar sus dolores con solo estar allí. Elena tenía algo que yo, con todo mi dinero y poder, no podía dar». «¿Amor?», preguntó Mariana suavemente. «Paz», respondió don Ramiro. «Elena le daba paz, y yo me sentía inútil, reemplazado. Cuando las joyas desaparecieron, fue más fácil culparla a ella que admitir que mi propia esposa prefería su compañía a la mía». Emiliano se acercó a su padre y puso una mano en su hombro. «Papá, mamá te amaba, pero estaba sufriendo, y Elena la consolaba de una manera que tú no podías, porque tu dolor era demasiado grande». «Destruí la vida de una mujer inocente por celos», dijo don Ramiro cubriéndose el rostro con las manos. Elena Reyes era exactamente lo que Beatriz dijo en su carta. «Una hija, y yo la traté como a una criminal.
Mariana sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Había esperado este momento durante años sin saberlo. Había soñado con el día en que alguien reconociera la inocencia de su madre. «Mi madre murió creyendo que el mundo pensaba que era una ladrona», dijo con voz temblorosa. «Nunca pudo conseguir otro trabajo decente. Vivimos en la pobreza durante años por culpa de esa acusación». Don Ramiro alzó la mirada hacia ella y había lágrimas en sus ojos. «¿Cómo puedo reparar el daño que causé?» «No puede», respondió Mariana con honestidad. «Mi madre está muerta, pero puede empezar por decir la verdad». En ese momento, una vocecita desde la puerta los interrumpió. «¿Por qué están todos llorando?» Gael estaba parado en el umbral, con su pijama de astronautas y el cabello alborotado, frotándose los ojos con sueño. «Pequeño», dijo Emiliano acercándose a su hijo. «¿Qué haces despierto?» Los escuché hablando, y luego escuché llorar al abuelo. Don Ramiro se secó los ojos rápidamente y extendió los brazos hacia su nieto. «Ven acá, Gael». El niño se acercó y se subió al regazo de su abuelo. «¿Estás triste, abuelo?» «Sí, pequeño. Estoy triste porque hice algo muy malo hace mucho tiempo y ahora estoy tratando de arreglarlo. ¿Como cuando yo rompo algo y tengo que disculparme?» «Exactamente como eso». Gael miró hacia Mariana con sus grandes ojos verdes. «¿Mariana está enojada contigo?» Don Ramiro siguió la mirada de su nieto y encontró los ojos de Mariana. «No lo sé». «¿Lo estás?» Mariana miró al hombre que había destruido la vida de su madre, pero que ahora mostraba un arrepentimiento genuino. Miró a Emiliano, quien la observaba con amor y esperanza. Miró a Gael, el niño que había abierto su corazón de par en par y había cambiado todo. «Estoy cansada de estar enojada», respondió finalmente. «Estoy cansada de cargar con el dolor del pasado». «¿Eso significa que me perdonas?», preguntó don Ramiro. «Significa que estoy dispuesta a intentarlo», respondió Mariana. «Por el bien de todos nosotros». Gael sonrió y palmoteó. «Entonces ya no hay más tristeza. ¿Podemos desayunar hot cakes?» La risa que brotó de los tres adultos fue liberadora, como si hubiera roto todas las cadenas del pasado de una vez. «Sí, pequeño», dijo don Ramiro abrazando a su nieto. «Creo que podemos desayunar hot cakes». Pero mientras planeaban el desayuno, ninguno de ellos sabía que alguien más había escuchado toda la conversación desde el pasillo. Carmen estaba allí, con los ojos brillantes de emoción y el teléfono celular en la mano. La verdad estaba a punto de salir de los muros de la mansión, y eso cambiaría todo para siempre. Al día siguiente, Mariana despertó con una sensación extraña de ligereza. Por primera vez en su vida adulta, el peso de la injusticia que había cargado sobre los hombros se había aliviado. Su madre había sido reivindicada, don Ramiro había pedido perdón, y parecía que finalmente había encontrado un lugar donde pertenecía. Pero esa sensación de paz no duró mucho. «¡Mariana!». La voz de esperanza resonó por todo el pasillo de servicio. «¡Ven rápido!». Mariana se vistió apresuradamente y bajó corriendo a la cocina, donde encontró a Esperanza y a Mercedes reunidas alrededor de un teléfono celular. Sus rostros mostraban una mezcla de preocupación y alarma. «¿Qué pasa, Carmen?», dijo Mercedes con voz tensa. «Se fue temprano esta mañana, pero antes le mandó un mensaje a su prima que trabaja en el periódico local». El estómago de Mariana se hundió. «¿Qué tipo de mensaje?». Esperanza le mostró la pantalla del teléfono. Era una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp. «Prima, tengo la historia del siglo. Los Álvarez del Valle tienen secretos que harían tambalear toda la ciudad. La empleada doméstica es hija de alguien del pasado. Hay joyas robadas, confesiones a medianoche, y el viudo millonario está enamorado de la sirvienta. ¿Cuánto pagarían por esta información?». «¡Ay, Dios mío!», murmuró Mariana, sintiendo que el mundo se desplomaba a su alrededor. «Hay más», agregó Mercedes sombríamente. La prima le respondió que su jefe está muy interesado. Van a venir hoy a hacer preguntas. En ese momento, Emiliano entró a la cocina con Gael de la mano.
El niño llevaba puesto su uniforme escolar y parecía de buen humor, pero la expresión de su padre cambió inmediatamente al ver los rostros preocupados de las mujeres. «¿Qué está pasando?». Mercedes le explicó rápidamente la situación. Mientras hablaba, Mariana vio cómo la mandíbula de Emiliano se tensaba y sus ojos se endurecían. «¿Dónde está Carmen ahora?». «Nadie lo sabe», respondió Esperanza. «Se llevó todas sus cosas y dejó este mensaje en la puerta de mi cuarto». Le entregó un papel doblado con letra apresurada. «Perdón, pero mi familia necesita el dinero. Los ricos siempre se las arreglan para salir bien de todo». «¿Papá?», preguntó Gael, sintiendo la tensión. «¿Pasa algo malo?». Emiliano se agachó para estar a la altura de su hijo. «Nada que no podamos resolver, campeón. ¿Por qué no vas a jugar un rato mientras los adultos hablamos?». Pero Gael no se movió. En cambio, se acercó a Mariana y tomó su mano. «¿Mariana se va a ir?». La pregunta era tan directa y estaba cargada de tanto miedo que Mariana sintió que se le partía el corazón. «No lo sé, pequeño. No quiero que te vayas», dijo Gael con voz temblorosa. «Ya perdí a una mamá. No quiero perder otra». Antes de que alguien pudiera responder, don Ramiro entró a la cocina como un huracán. Llevaba un periódico en la mano y su rostro estaba rojo de ira. «¡Ya empezó!», exclamó, arrojando el periódico sobre la mesa. En la portada, con letras grandes y sensacionalistas, se leía: «Escándalo en Mansión Álvarez. Empleada doméstica conquista al heredero millonario». Debajo había una foto borrosa que parecía haber sido tomada con zoom desde lejos, donde se veía a Mariana y Emiliano hablando en el jardín. «¿Cómo consiguieron esa foto?», preguntó Mariana, horrorizada. «Carmen debe haber estado espiándonos durante días», respondió Emiliano con disgusto, esperando el momento perfecto para vender la historia. Don Ramiro comenzó a caminar de un lado a otro de la cocina como un león enjaulado. «Esto es exactamente lo que temía, el escándalo, la humillación pública, los rumores». «Papá, cálmate», dijo Emiliano. «Es solo un periódico local». «Es el periódico local más leído de Guadalajara», explotó don Ramiro. «Y conociendo a estos buitres, ya habrán vendido la historia a otros medios. Para mañana, todo México estará hablando de nosotros». Mariana se sintió físicamente enferma. Todo por lo que había luchado, toda la paz que habían encontrado la noche anterior, se estaba desmoronando. «Esto es culpa mía», murmuró. «Debería irme ahora mismo, antes de que sea peor». «¡No!», gritó Gael con tanta fuerza que todos se sobresaltaron. «No te puedes ir, no lo voy a permitir». El niño se aferró a Mariana con desesperación, llorando con esos sollozos profundos que parten el alma. «Gael, pequeño», comenzó Mariana, pero él la interrumpió. «Todos los adultos se van. Mamá Camila se fue y nunca regresó. No puedes irte tú también». El llanto del niño llenó la cocina y Mariana sintió que se le desgarraba el corazón. Se arrodilló frente a él y lo abrazó fuertemente. «Escúchame, Gael, escúchame bien. No me voy a ir porque no quiera estar contigo. Si me voy, es para protegerte a ti y a tu familia». «No quiero que me protejas, quiero que te quedes». Emiliano se acercó y puso una mano en el hombro de Mariana. «Tal vez Gael tiene razón», dijo con voz firme. «Tal vez es hora de dejar de huir y enfrentar las cosas de frente». Don Ramiro se detuvo y miró a su hijo con incredulidad. «¿Estás loco?». «Emiliano, piensa en lo que esto significa para los negocios, para nuestra reputación». «¿Y qué hay de nuestra felicidad?», interrumpió Emiliano. «¿Qué hay de la felicidad de mi hijo? ¿Vamos a sacrificar eso también por mantener las apariencias? Los negocios nos dan de comer. La reputación es lo que nos permite mantener este estilo de vida». «Papá», dijo Emiliano, y había una serenidad nueva en su voz. «Anoche admitiste que habías estado equivocado durante más de 20 años. Admitiste que destruiste la vida de una mujer inocente por orgullo y celos. ¿Vas a cometer el mismo error otra vez?». El silencio que siguió fue tenso. Don Ramiro miraba a su hijo, luego a su nieto que seguía aferrado a Mariana.
luego al periódico con sus titulares sensacionalistas. «¿Qué propones que hagamos?», preguntó finalmente. «Que digamos la verdad», respondió Emiliano. «Toda la verdad. Sobre Elena Reyes, sobre las joyas, sobre los errores del pasado y sí, también sobre lo que siento por Mariana». Mariana alzó la mirada hacia él, sorprendida. «Emiliano, ¿no puedes?» «Sí puedo», la interrumpió él, «y lo voy a hacer. Estoy cansado de vivir en las sombras. Estoy cansado de que mi hijo sufra por decisiones que otros tomaron antes de que él naciera». En ese momento, el teléfono de la casa comenzó a sonar insistentemente. Mercedes fue a contestar y regresó con expresión preocupada. «Es el canal de televisión local», anunció. «Quieren hacer una entrevista exclusiva. Dicen que si no hablamos con ellos, van a sacar al aire la versión de Carmen esta noche». Don Ramiro se dejó caer en una silla, súbitamente pareciendo mucho mayor de sus 65 años. «Se nos acabó el tiempo», murmuró. «Tenemos que decidir qué hacer ahora mismo». Gael se separó de Mariana y caminó hacia su abuelo. Con la sabiduría simple de la infancia, tomó la mano arrugada del anciano. «Abuelo, ¿recuerdas lo que me dijiste anoche? ¿Que cuando rompes algo, tienes que disculparte?» Don Ramiro asintió. «Bueno, creo que rompiste algo muy grande. Y ahora tienes que disculparte muy grande también». La verdad de esas palabras resonó en la cocina como una campana. Mariana miró a su alrededor, a Emiliano, quien la miraba con amor y determinación, a don Ramiro, quien luchaba entre su orgullo y su conciencia, a Gael, quien la había elegido como madre sin saber nada sobre clases sociales o conveniencias. La decisión que tomaran en los próximos minutos cambiaría sus vidas para siempre. El teléfono siguió sonando como una alarma insistente mientras la familia Álvarez y Mariana se miraban en silencio. El peso de la decisión que debían tomar era palpable en el aire. «Contéstales», dijo finalmente don Ramiro, con una resolución que sorprendió a todos. «Diles que daremos la entrevista». «¿Papá?», preguntó Emiliano incrédulo. «Gael tiene razón», respondió el anciano, mirando a su nieto con ternura. «Rompí algo muy grande y es hora de arreglarlo, completamente». Mercedes volvió al teléfono y en unos minutos había concertado una entrevista para esa misma tarde. El equipo de televisión llegaría a las 4, lo que les daba apenas unas horas para prepararse. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», le preguntó Emiliano a Mariana cuando se quedaron a solas en el jardín. «Tengo miedo», admitió ella, «pero también sé que es lo correcto. Mi madre merece que se sepa la verdad». «¿Y nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros después de todo esto?». Mariana lo miró a los ojos, esos ojos verdes que había aprendido a amar sin darse cuenta. «No lo sé, Emiliano. Tal vez cuando todo salga a la luz, te des cuenta de que no vale la pena complicar tu vida por alguien como yo». Él se acercó y tomó sus manos entre las suyas. «¿Alguien como tú? ¿Te refieres a alguien bondadosa, inteligente, que hace que mi hijo sonría por primera vez en 2 años? ¿Alguien que me ha recordado lo que es sentir esperanza? Me refiero a alguien que no pertenece a tu mundo». «Mariana, mírame», dijo él, alzando su barbilla suavemente. «Después de lo que hemos pasado, después de descubrir la verdad sobre nuestras familias, ¿de verdad crees que importan esas diferencias?». Antes de que ella pudiera responder, Gael apareció corriendo hacia ellos. «¡Papá! ¡Mariana! El señor Mercedes dice que van a venir personas con cámaras». «Así es, campeón», respondió Emiliano, alzando a su hijo. «Van a venir a hacer preguntas sobre nuestra familia, como en la televisión». «Exactamente como en la televisión», Gael palmeó emocionado. «¿Puedo salir yo también? Puedo decirles que Mariana es la mejor mamá del mundo». Las palabras del niño cayeron como un rayo en el jardín. Mariana sintió que se le cortaba la respiración y vio cómo Emiliano se tensaba. «Gael», dijo Mariana suavemente, «yo no soy tu mamá. Tu mamá era Camila y ella te amaba mucho. Pero tú también me amas»,
respondió Gael con la lógica implacable de la infancia. Y yo te amo a ti. No es así como funciona. Emiliano miró a Mariana por encima de la cabeza de su hijo y en sus ojos había una pregunta silenciosa que la hizo temblar. Sí, susurró Mariana, así es como funciona. A las 4 en punto, una furgoneta blanca se estacionó frente a la mansión. Del vehículo bajaron una reportera elegante, un camarógrafo y un técnico de sonido. Carmen los acompañaba, vestida con ropa nueva y una expresión desafiante. Don Ramiro los recibió en el salón principal, flanqueado por Emiliano y Mariana. Habían decidido que Gael permanecería en su cuarto durante la entrevista, bajo el cuidado de Esperanza. «Señor Álvarez», comenzó la reportera, una mujer de mediana edad llamada Lucía Mendoza, «agradecemos que haya accedido a hablar con nosotros. Como sabe, han surgido algunas acusaciones muy serias sobre su familia». «Lo sé», respondió don Ramiro con calma, «y estoy aquí para aclarar todo. Carmen Rodríguez, quien trabajó en su casa hasta ayer, afirma que usted acusó falsamente de robo a una empleada doméstica hace más de 20 años y que ahora está repitiendo el patrón con la señorita Reyes aquí presente». Carmen, sentada al lado de la reportera, asintió vigorosamente. «Es verdad», dijo. «Escuché toda la conversación anoche. Don Ramiro admitió que Elena Reyes era inocente, pero la corrió de todas formas. ¿Es eso cierto, señor Álvarez?» Don Ramiro respiró profundamente. «Este era el momento de la verdad». «Sí», respondió. «Es cierto. Elena Reyes era completamente inocente y yo destruí su vida por orgullo y celos». La reportera se inclinó hacia adelante, claramente no esperando una confesión tan directa. «¿Puede explicarnos qué pasó exactamente?» «Mi esposa Beatriz estaba muriendo de cáncer. Elena era su doncella personal, pero también se había convertido en su confidente más cercana. Mi esposa le tenía tanto cariño que decidió regalarle las joyas de familia antes de morir». Don Ramiro hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Pero cuando las joyas desaparecieron, yo asumí que Elena las había robado. No porque tuviera pruebas, sino porque no podía soportar la idea de que mi esposa prefiriera la compañía de Elena a la mía. Y ahora sabemos que las joyas estaban en posesión de mi nuera, Camila», continuó don Ramiro. «Beatriz se las había dado en secreto, junto con una carta explicando sus deseos, pero Camila murió antes de poder entregárselas a Elena». La cámara se movió para enfocar a Mariana, quien había permanecido en silencio hasta ese momento. «Señorita Reyes, ¿cómo se siente al saber que su madre era inocente?» «Aliviada», respondió Mariana con voz firme. «Mi madre murió creyendo que el mundo la veía como una ladrona. Nunca pudo superar esa humillación. Saber que era inocente me da paz, pero también me duele pensar en todo lo que sufrió innecesariamente. ¿Y es cierto que usted y el señor Emiliano Álvarez están involucrados románticamente?» Mariana miró a Emiliano, quien asintió apenas perceptiblemente. «Sí», respondió ella, «es cierto». Carmen se incorporó en su asiento, claramente disfrutando del drama. «Véanlo. Es exactamente lo que les dije. La empleada doméstica seduciendo al patrón rico. Carmen», dijo Emiliano con voz calmada pero firme, «Mariana no me sedujo. Me enamoré de ella porque es una mujer extraordinaria que trajo luz a una casa que había estado sumida en la tristeza durante 2 años». «Señor Álvarez», preguntó la reportera, «¿sus sentimientos por la señorita Reyes están influenciados por la culpa que siente su familia hacia ella?» «No», respondió Emiliano sin vacilar. «Mis sentimientos por Mariana comenzaron antes de saber quién era su madre. Comenzaron cuando vi cómo mi hijo, que había estado deprimido y retraído desde la muerte de su madre, volvía a sonreír en su presencia. ¿Y qué planes tienen para el futuro?» Emiliano se volvió hacia Mariana y le tomó la mano frente a las cámaras. «Mariana Reyes», dijo, con una voz que temblaba de emoción, «te estoy pidiendo, frente a todo México, que te cases conmigo».
No porque me sienta culpable, no porque sea conveniente, sino porque te amo, porque quiero que seas la madre de Gael, porque quiero construir una familia contigo. El silencio en el salón era absoluto. La cámara captó el shock en el rostro de Mariana, las lágrimas que corrían por sus mejillas, la forma en que su mano temblaba en la de él. «Mariana», preguntó Emiliano suavemente, «¿qué dices?» En ese momento, una vocecita desde las escaleras rompió la tensión. «Di que sí, Mariana, di que sí». Gael había escapado de Esperanza y estaba parado en las escaleras con su pijama de astronautas y una sonrisa enorme. Mariana miró al niño que la había elegido como madre, al hombre que la amaba a pesar de todo, al anciano que había encontrado el valor para admitir sus errores. Miró a las cámaras que transmitirían su respuesta a miles de hogares, y supo, con una certeza que la llenó de paz, cuál era su respuesta. Mariana miró a Emiliano a los ojos, sintiendo que todo el mundo se había detenido a esperar su respuesta. Las cámaras captaban cada detalle de su rostro, cada lágrima que rodaba por sus mejillas, cada temblor de sus labios. «Emiliano», susurró, «cuando llegué a esta casa, solo buscaba trabajo para mantener a mi familia. Nunca imaginé que encontraría...». Se detuvo, buscando las palabras correctas. En las escaleras, Gael contenía la respiración. Don Ramiro se había inclinado hacia adelante en su silla. Incluso Carmen había dejado de sonreír con malicia, atrapada por la tensión del momento. «Nunca imaginé que encontraría un hogar», continuó Mariana, «que encontraría a un niño que me enseñaría lo que significa el amor incondicional, que encontraría a un hombre que me haría creer en los cuentos de hadas otra vez». Emiliano apretó su mano con más fuerza. «¿Es eso un sí?», preguntó con voz ronca. Mariana sonrió a través de las lágrimas. «Sí, Emiliano Álvarez, sí, me caso contigo». El grito de alegría de Gael resonó por toda la mansión. El niño bajó corriendo las escaleras y se lanzó hacia ellos, abrazándolos a ambos con tanta fuerza que casi los tira del sofá. «Vamos a ser una familia de verdad», gritaba. «Vamos a ser una familia de verdad». Don Ramiro se puso de pie lentamente y caminó hacia donde estaban los tres abrazados. Bajo las luces de la cámara, extendió la mano hacia Mariana. «Bienvenida a la familia, hija», dijo con voz emocionada. «Sé que no puedo reparar el daño que le causé a tu madre, pero espero poder ser el suegro que te mereces». Mariana tomó su mano y se puso de pie para abrazarlo. «Gracias, don Ramiro. Sé que mi madre estaría feliz de saber que al final todo se resolvió con amor». La reportera se acercó con el micrófono, claramente emocionada por haber captado ese momento histórico en vivo. «¿Tienen fecha para la boda?» «Mañana», gritó Gael haciendo reír a todos. «Quiero que sea mañana». «Tal vez no mañana», dijo Emiliano despeinando el cabello de su hijo. «Pero pronto, muy pronto». Carmen, que había permanecido en silencio durante toda la propuesta, finalmente habló. «Esto está muy bonito, pero no cambia el hecho de que ella es solo una empleada doméstica y él es millonario. ¿Creen que realmente va a funcionar?» «Carmen», respondió Mariana volteándose hacia ella con dignidad, «mi madre era empleada doméstica y era la mujer más honesta y trabajadora que conocí. No me avergüenzo de mi origen, y si alguien tiene problemas con eso, es su problema, no el mío». «Además», agregó don Ramiro, «a partir de hoy, Mariana será accionista de las empresas familiares. Su madre debería haber recibido una compensación por la injusticia que sufrió, y aunque llega tarde, mi familia cumplirá con esa deuda». El shock se reflejó en los rostros de todos. Mariana miró a don Ramiro con incredulidad. «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que Elena Reyes era más que una empleada para mi esposa. Era como una hija. Y las hijas heredan. Tu madre debería haber recibido una parte de nuestro patrimonio, y aunque ya no puedo dársela a ella, sí puedo dártela a ti». La reportera se acercó más, oliendo una historia aún más grande. «¿Está diciendo que la señorita Reyes será millonaria?» «Estoy diciendo que será parte de esta familia en todos los sentidos», respondió don Ramiro firmemente.
Y esta familia cuida de los suyos. 2 horas después, cuando las cámaras se habían ido y la casa había vuelto a su tranquilidad habitual, la familia se reunió en el comedor para cenar. Por primera vez en años, había risas genuinas resonando entre las paredes de la mansión. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, dijo Emiliano, tomando la mano de Mariana. Que Gael tenía razón desde el principio. Tú eres su mamá. No porque se lo hayamos dicho nosotros, sino porque él lo sintió en su corazón. Gael, que estaba concentrado comiendo sus tacos favoritos, alzó la mirada. ¿Por qué hablan de mí?, preguntó con la boca llena. Porque eres muy sabio, pequeño, respondió Mariana. Más sabio que todos nosotros. Claro que soy sabio, dijo Gael con total naturalidad. Por eso sabía que tú eras mi nueva mamá desde el primer día. Esa noche, después de acostar a Gael, Mariana y Emiliano salieron al jardín. El aire estaba perfumado con el aroma de las rosas y las estrellas brillaban como diamantes sobre sus cabezas. ¿Te arrepientes?, preguntó Emiliano. Todo pasó muy rápido. La propuesta frente a las cámaras, la herencia que te dio mi padre. ¿De qué me voy a arrepentir?, respondió Mariana, acurrucándose en sus brazos. ¿De encontrar el amor? ¿De tener una familia? ¿De que la injusticia contra mi madre finalmente se haya reparado? ¿De cambiar tu vida tan drásticamente? ¿De pasar de ser empleada doméstica a ser, bueno, prácticamente una heredera? Mariana se separó para mirarlo a los ojos. Emiliano, el dinero es bonito y estoy agradecida con tu padre por su gesto. Pero lo que realmente cambió mi vida no fue la herencia, fue el amor. El tuyo, el de Gael, incluso el arrepentimiento sincero de don Ramiro. Y el mundo exterior, la gente va a hablar, van a decir que te casas por dinero. Que hablen, dijo Mariana con una sonrisa. Nosotros sabemos la verdad, y la verdad es que me enamoré de ti antes de saber que podrías darme algo más que amor. En ese momento, una voz desde la ventana de arriba los interrumpió. «Papá, Mariana, ¿ya se van a dar el beso de los cuentos?» Miraron hacia arriba y vieron a Gael asomado por la ventana de su cuarto con una sonrisa traviesa. «¿Se supone que no deberías estar durmiendo, jovencito?», gritó Emiliano. «No puedo dormir. Estoy muy emocionado para la boda». Mariana se rió. «Vete a dormir, que mañana planeamos los detalles. Está bien, pero dense el beso. Los estoy viendo». Emiliano miró a Mariana con una sonrisa. «¿Escuchaste al jefe?». «Escuché al jefe». Y bajo las estrellas, en el jardín donde todo había comenzado con una conversación nocturna, Emiliano y Mariana se besaron. No era solo el beso que sellaba su compromiso, sino el beso que cerraba un círculo de dolor y abría uno nuevo de esperanza. Desde la ventana de arriba, Gael aplaudió y gritó: «Ya somos una familia de verdad». Y por primera vez en mucho tiempo, todos en la mansión Álvarez del Valle supieron que tenía razón. 3 semanas después de la entrevista televisiva, la mansión Álvarez del Valle se había convertido en un hervidero de actividad. La historia de Mariana y Emiliano había captado la atención de todo el país, convirtiendo su boda en el evento social más esperado del año. «¡Mariana!», gritó Gael, irrumpiendo en el estudio donde ella revisaba invitaciones con la organizadora de bodas. «¡Tienes que ver esto!». El niño llevaba un tablet en las manos, con una sonrisa tan grande que le brillaban los ojos. «¿Qué pasa, pequeño? Mira, salimos en las noticias otra vez». En la pantalla un reportero narraba: «La historia de amor entre Emiliano Álvarez y Mariana Reyes ha inspirado a cientos de personas a compartir sus propias historias de injusticias reparadas. La Fundación Elena Reyes, creada por la familia Álvarez para ayudar a empleadas domésticas en situaciones vulnerables, ya ha recibido donaciones por más de 5 millones de pesos». Mariana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. La fundación había sido idea de don Ramiro, una manera de honrar la memoria de su madre y ayudar a otras mujeres que pudieran estar pasando por situaciones similares. «¿Estás llorando otra vez?», preguntó Gael preocupado.
Papá dice que las novias lloran mucho, pero que es porque están felices. Estoy muy feliz, mi amor, respondió Mariana, abrazándolo. ¿Dónde está tu papá? En el despacho con el abuelo. Están discutiendo sobre los negocios. Creo que están un poquito enojados. Mariana frunció el ceño. Durante las últimas semanas había notado tensión entre Emiliano y don Ramiro, pero cada vez que preguntaba, ambos le aseguraban que todo estaba bien. ¿Por qué no vas a jugar al jardín mientras yo voy a hablar con ellos? Mariana se dirigió al despacho y tocó suavemente la puerta antes de entrar. Encontró a padre e hijo de pie frente al escritorio, con varios documentos esparcidos entre ellos. Ambos tenían expresiones tensas. ¿Interrumpo algo? No, querida, respondió don Ramiro, pero su sonrisa parecía forzada. Solo estamos revisando algunos asuntos de la empresa. Papá quiere que firme unos documentos, dijo Emiliano con voz tensa. Documentos que transfieren la mayoría de las acciones a mi nombre. ¿Y eso es malo? Es malo, porque lo está haciendo por las razones equivocadas, respondió Emiliano, mirando a su padre con frustración. Cree que después de todo lo que pasó, la gente no va a respetar su liderazgo en la empresa. Don Ramiro se sentó pesadamente en su silla. Emiliano, soy realista. La entrevista fue necesaria. Hacer lo correcto era necesario. Pero no puedo negar que mi reputación como empresario se vio afectada. Algunos socios ya han expresado sus dudas. ¿Y la solución es esconderte? La solución es asegurarme de que la empresa que construí durante 40 años no se vaya a la ruina por mis errores del pasado. Mariana se acercó y se sentó en una silla frente al escritorio. ¿Puedo opinar? Ambos hombres la miraron. Don Ramiro, entiendo su preocupación, pero creo que está subestimando el poder de la redención. La gente respeta a quienes admiten sus errores y trabajan para enmendarlos. ¿Tú crees? Mire todos los mensajes que hemos recibido, continuó Mariana. Cientos de personas escribiendo para contar sus propias historias, para agradecer que alguien finalmente hablara sobre la injusticia. La fundación ya tiene lista de espera de empresas que quieren asociarse. Don Ramiro miró los documentos en su escritorio. Pero los números no mienten, Mariana. Hemos perdido 3 contratos importantes esta semana y hemos ganado 5 nuevos, replicó Emiliano. Empresas que quieren trabajar con nosotros precisamente porque mostramos integridad. En ese momento, la secretaria de don Ramiro tocó la puerta. Disculpe, señor Álvarez, pero tiene una llamada urgente. Es del gobernador del estado. Don Ramiro frunció el ceño y levantó el teléfono. La conversación fue breve y cuando colgó, su expresión había cambiado completamente. ¿Qué pasó?, preguntó Emiliano. El gobernador quiere reunirse conmigo mañana. Dice que está impresionado por cómo manejamos la situación y que el Estado está considerando asociarse con nosotros para un proyecto de desarrollo rural. Mariana sonrió. ¿Ve? La honestidad no siempre es mala para los negocios. Esa tarde, mientras paseaban por el jardín, Emiliano tomó la mano de Mariana. ¿Te puedo hacer una pregunta? Por supuesto. ¿A veces sientes que todo esto es demasiado irreal? ¿Como si fuéramos personajes de uno de esos cuentos que le lees a Gael? Mariana se detuvo y lo miró. ¿Te refieres a si siento que no merezco todo esto? Me refiero a si no te asusta que sea demasiado perfecto, que algo vaya a salir mal. Mariana había pensado lo mismo muchas veces durante las últimas semanas. A veces, cuando se despertaba en su nueva habitación, ya no dormía en el cuarto de servicio, tenía que pellizcarse para asegurarse de que no estaba soñando. Claro que me asusta, admitió, pero entonces veo a Gael corriendo hacia mí para mostrarme un dibujo que hizo, o te veo trabajando en la fundación con tanta pasión, o escucho a tu padre contándole a Gael historias sobre su abuela Beatriz, y me doy cuenta de que esto no es perfecto, es real. ¿Qué quieres decir? ¿Que las familias reales no son perfectas, tienen problemas, cometen errores, a veces se lastiman entre ellas, pero también se perdonan, se aman y encuentran maneras de estar mejor juntas
que separadas. Emiliano la abrazó. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti? ¿Qué? Que siempre encuentras la manera de hacer que las cosas complicadas suenen simples. En ese momento, Gael apareció corriendo desde la casa, con Esperanza tratando de alcanzarlo. «Papá, Mariana, llegó algo para ustedes». El niño llevaba un sobre elegante en las manos. Esperanza finalmente lo alcanzó, jadeando. «Perdón, pero este niño es más rápido que una liebre. Un mensajero trajo esto hace un momento». Emiliano abrió el sobre y leyó la carta. Su expresión cambió a una de sorpresa genuina. «¿Qué dice?», preguntó Mariana. «Es de la presidente municipal. Quiere otorgarnos la medalla al mérito ciudadano por nuestra contribución a la justicia social y por crear la Fundación Elena Reyes». Gael aplaudió, aunque claramente no entendía del todo lo que significaba. «¿Eso es bueno?». «Es muy bueno, pequeño», respondió Mariana. «Significa que la gente reconoce que a veces hacer lo correcto también puede hacer el bien». Esa noche, mientras cenaban en familia, una tradición que habían establecido desde el compromiso, don Ramiro alzó su copa. «Quiero hacer un brindis», anunció, «por las segundas oportunidades, por la familia que se hace más fuerte después de las tormentas y por Elena Reyes, quien desde el cielo debe estar sonriendo al ver que su hija encontró el amor que se merece». «¡Salud!», gritó Gael, alzando su vaso de leche. Y mientras brindaban, Mariana supo que su madre realmente estaría orgullosa. No solo porque había encontrado el amor y la prosperidad, sino porque había encontrado la manera de convertir el dolor del pasado en esperanza para el futuro. El día de la boda amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que movía las cortinas de encaje en la habitación de Mariana. Desde temprano, la mansión se había llenado de floristas, fotógrafos y coordinadores que corrían de un lado a otro, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Mariana se despertó con el sonido de risas en el pasillo. Se asomó por la puerta y vio a Gael corriendo de habitación en habitación, vestido con un smoking pequeño pero elegante, gritando que era el día más importante de su vida. «Buenos días, futura señora Álvarez», dijo Esperanza, entrando con una bandeja de desayuno y una sonrisa maternal. «¿Cómo se siente la novia?». «Nerviosa, emocionada, feliz, todo al mismo tiempo», respondió Mariana, aceptando la taza de café humeante. «¿Ya llegaron mis hermanos?». «Llegaron anoche. Luis está ayudando con las decoraciones en el jardín y Sara está en la cocina, insistiendo en que ella sabe hacer mejor el pastel que el repostero profesional». Mariana se rió. Sus hermanos menores habían llegado desde su pueblo natal, deslumbrados por la elegancia de la mansión, pero manteniéndose fieles a su personalidad sencilla y alegre. «¿Y mi abuela?». «Doña Carmen está en el salón principal, contándole a todo el que quiera escuchar cómo ella siempre supo que su nieta se casaría con un príncipe». A las 10 de la mañana llegaron las estilistas y maquilladoras. Mariana se había negado a un equipo grande y ostentoso. Había elegido a profesionales locales, pequeños empresarios que habían estado luchando por salir adelante. Todo en esa boda reflejaba los valores que ella y Emiliano querían transmitir. Elegancia sin ostentación, celebración sin desperdicio. Mientras le peinaban el cabello en ondas suaves que caían sobre sus hombros, Mariana vio por la ventana cómo se transformaba el jardín. Arcos de flores blancas y rosas pálidas enmarcaban un altar sencillo pero hermoso. Las sillas estaban acomodadas en semicírculo, creando una atmósfera íntima, a pesar de que había casi 200 invitados. «Mariana», dijo una voz desde la puerta. Se volteó y vio a don Ramiro, vestido con un traje azul marino impecable. En sus manos llevaba una caja de terciopelo. «¿Puedo pasar?». «Por supuesto». Las estilistas se retiraron discretamente, dejándolos a solas. Don Ramiro se acercó y se sentó en una silla frente a ella. «Quería darte esto antes de la ceremonia», dijo, abriendo la caja.
Dentro estaba el collar de perlas que había pertenecido a Beatriz, el mismo que había causado tantos problemas años atrás. Pero ahora, bajo la luz de la mañana, solo parecía hermoso y lleno de historia. Estas perlas han pasado por 4 generaciones de mujeres Álvarez, explicó don Ramiro. Mi bisabuela las usó en su boda, luego mi abuela, después mi madre y finalmente Beatriz. Hoy es tu turno. Mariana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Estás seguro? Después de todo lo que pasó, precisamente por todo lo que pasó, la interrumpió él. Beatriz quería que tu madre las tuviera porque la consideraba familia. Hoy tú oficialmente te conviertes en mi hija. Es tu derecho llevarlas. Con manos cuidadosas, don Ramiro colocó el collar alrededor del cuello de Mariana. El peso de las perlas era ligero, pero el peso de su significado era enorme. «Hay algo más», dijo don Ramiro. «Tu madre tenía razón sobre mí. Era un hombre orgulloso y testarudo. Pero Beatriz me escribió una carta antes de morir, una carta que encontré ayer mientras organizaba sus cosas para donárselas a la fundación. Sacó un sobre amarillento de su bolsillo interior. ¿Qué dice? Dice que si algo le pasaba antes de poder arreglar las cosas con Elena, esperaba que yo encontrara la manera de hacerlo. Dice que Elena no solo era una empleada excepcional, sino una mujer excepcional, y que cualquier hombre que fuera lo suficientemente afortunado como para tener una hija como ella, sería bendecido. Don Ramiro hizo una pausa, mirando hacia la ventana donde se veía a Emiliano dirigiendo a los organizadores. Beatriz tenía razón. Soy bendecido de tenerte como hija, Mariana, y sé que Elena estaría orgullosa de la mujer en la que te convertiste. Antes de que Mariana pudiera responder, Gael irrumpió en la habitación como un pequeño huracán. «Mariana, papá dice que ya casi es hora. Tienes que ponerte el vestido». Don Ramiro se levantó y besó la frente de Mariana. «Nos vemos en el altar, hija». 1 hora después, Mariana se miraba en el espejo de cuerpo completo. El vestido era sencillo pero elegante, seda blanca con un corte clásico que realzaba su figura sin ser ostentoso. El velo de su abuela, el único lujo que se había permitido traer desde casa, caía suavemente sobre sus hombros. Las perlas de Beatriz completaban el conjunto perfectamente. «Estás hermosa», susurró Sara, su hermana menor, con lágrimas en los ojos. «Mamá estaría tan orgullosa». «Está orgullosa», la corrigió su abuela Carmen, acercándose con su bastón y vestida con su mejor traje. «La siento aquí con nosotras». En ese momento, la música comenzó a sonar en el jardín. Era el momento. Luis, su hermano mayor, apareció en la puerta con el brazo extendido. «Lista para caminar hacia tu felicidad». Mariana tomó su brazo y asintió. Habían decidido que Luis la acompañaría al altar, representando a toda su familia en ausencia de su padre, quien había muerto cuando ella era adolescente. Cuando las puertas del jardín se abrieron, el murmullo de los invitados se detuvo. Mariana vio un mar de rostros sonrientes, empleados de la mansión, familiares, amigos, colegas de negocios y personas que habían conocido su historia a través de los medios. Pero sus ojos solo tenían atención para 3 personas. Gael, que estaba parado junto al altar con una sonrisa tan grande que parecía que se le iba a partir la cara. Don Ramiro, quien tenía lágrimas en los ojos y asentía con aprobación. Y Emiliano, que la miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Mientras caminaba por el sendero de pétalos de rosa, Mariana recordó las palabras que le había dicho a Gael meses atrás. El amor verdadero siempre encuentra la manera. Había tenido razón, pero no había imaginado que el camino hacia el amor verdadero también sanaría heridas del pasado, uniría familias rotas y crearía algo hermoso donde antes solo había dolor. Cuando llegó al altar, Luis besó su mejilla y puso su mano en la de Emiliano. «Cuídala bien», le susurró. «Con mi vida», respondió Emiliano.
El sacerdote comenzó la ceremonia, pero Mariana apenas escuchaba las palabras. Estaba perdida en los ojos verdes del hombre que amaba, en la sonrisa radiante del niño que se había convertido en su hijo, en el rostro orgulloso del hombre que había aprendido a ser su padre. Cuando llegó el momento de los votos, Emiliano tomó sus manos. Mariana, cuando llegaste a mi vida, pensé que solo era una empleada más. Pero en realidad eras un ángel disfrazado, enviado para devolvernos la luz que habíamos perdido. Prometo amarte no solo en los días buenos, sino especialmente en los días difíciles. Prometo ser el hombre que tú y Gael merecen, y prometo que nunca, nunca dejaré que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Extraordinaria. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Mariana cuando llegó su turno. Emiliano, vine a esta casa buscando trabajo, pero encontré mucho más. Encontré una familia, encontré mi hogar, encontré mi corazón. Prometo amar a Gael como si hubiera nacido de mí. Prometo ser tu compañera en todas las aventuras que nos esperan. Y prometo que juntos escribiremos una historia de amor que sane las heridas del pasado y construya un futuro hermoso. Los declaro marido y mujer, anunció el sacerdote. Puede besar a la novia. Cuando sus labios se encontraron, los aplausos y gritos de alegría llenaron el jardín. Pero para Mariana, el mundo se había reducido a ese momento perfecto donde todo finalmente estaba en su lugar. Un año después de la boda, Mariana se despertó con el sonido familiar de risas en el jardín. A través de la ventana de la habitación principal, que ahora compartía con Emiliano como su esposa, vio a Gael corriendo entre los aspersores, perseguido por un cachorro Golden Retriever que habían adoptado 3 meses atrás. «Buenos días, señora Álvarez», murmuró Emiliano, abrazándola por la espalda y besando su cuello. «Buenos días, esposo mío», respondió ella, acurrucándose contra su pecho. «¿Sabes qué día es hoy? Por supuesto que lo sé. Es el aniversario de la entrevista que cambió nuestras vidas». Mariana sonrió. 1 año atrás, nunca habría imaginado que una entrevista televisiva que había comenzado como una crisis se convertiría en la fecha que celebrarían como el día en que su familia finalmente se unió. Se vistieron y bajaron al comedor, donde encontraron a don Ramiro leyendo el periódico mientras desayunaba. A sus 66 años, el patriarca de la familia había cambiado notablemente. Sus ojos tenían una calidez que antes no existía y sonreía con frecuencia, especialmente cuando estaba con Gael. «Buenos días, papá», saludó Emiliano, besando la mejilla de su padre. «Buenos días, hijos. Mariana, tienes que ver esto». Don Ramiro les mostró la primera plana del periódico. El titular decía: «Fundación Elena Reyes cumple 1 año, más de 500 familias beneficiadas». «¿500 familias?», preguntó Mariana incrédula. «500 familias que han recibido asistencia legal, capacitación laboral o apoyo económico», confirmó don Ramiro con orgullo. «Tu madre habría estado orgullosa de ver cómo su nombre se ha convertido en sinónimo de justicia y esperanza». En ese momento, Gael entró corriendo, empapado y radiante. «Mamá Mariana, papá, el abuelo, tengo noticias importantes». «¿Qué noticias, pequeño?», preguntó Mariana secándole el cabello con una toalla. «Miss Esperanza dice que va a hacer mi pastel favorito porque hoy es un día especial». «¿Y por qué es especial?», preguntó Emiliano jugando con su hijo. «Porque hace exactamente 1 año que me convertí en el niño más feliz del mundo». La inocencia y sabiduría de Gael nunca dejaba de sorprender a Mariana. El niño tenía razón. Hacía exactamente 1 año que todo había cambiado para mejor. Después del desayuno, la familia se dirigió a las oficinas de la Fundación Elena Reyes, ubicadas en un edificio colonial restaurado en el centro histórico de Guadalajara. Mariana era la directora ejecutiva, un puesto que había asumido después de estudiar administración de organizaciones sin fines de lucro a través de un programa acelerado. «Señora Álvarez», la saludó Carmen Mendoza, la coordinadora de proyectos, no la misma Carmen que había traicionado su confianza.
Tenemos la reunión con las mujeres del programa de microcréditos a las 10. Perfecto. ¿Cómo van sus negocios? Increíblemente bien. María ya pudo abrir su segunda lavandería y Esperanza, no la cocinera de la mansión, sino otra beneficiaria, está considerando expandir su negocio de catering. Mariana sonrió. Cada historia de éxito la llenaba de una satisfacción que ninguna cantidad de dinero podría haber comprado. La reunión fue emotiva. 15 mujeres, todas con historias similares a la de su madre, compartieron cómo la fundación había cambiado sus vidas. Algunas habían empezado pequeños negocios, otras habían recibido capacitación legal para defenderse de empleadores abusivos, y algunas simplemente habían encontrado una red de apoyo que las hacía sentir menos solas. «Señora Mariana», dijo una mujer mayor llamada Rosa, «quería agradecerle personalmente. Mi hija trabaja como empleada doméstica y cuando su patrón trató de despedirla sin pagarle, nosotras no sabíamos qué hacer. La fundación nos dio un abogado gratis y mi hija pudo recuperar todo su dinero». «No me agradezcan a mí», respondió Mariana. «Agradézcanle a una mujer llamada Elena Reyes, que aunque ya no está con nosotros, sigue protegiendo a otras mujeres a través de su legado». Por la tarde regresaron a la mansión para una celebración íntima. Esperanza había preparado una cena especial y habían invitado a Mercedes, Luis, Sara y la abuela Carmen para compartir el aniversario. «Quiero hacer un brindis», anunció don Ramiro, levantando su copa. «Por Elena Reyes, que nos enseñó que la justicia puede llegar tarde, pero nunca es demasiado tarde. Por Mariana, que convirtió el dolor en propósito. Por Emiliano, que tuvo el valor de seguir su corazón. Y por Gael, que nos recordó que las familias se construyen con amor, no con sangre. ¡Salud!», gritaron todos al unísono. Después de la cena, mientras los adultos conversaban en la terraza, Mariana se escapó al jardín. Era su lugar favorito para reflexionar, especialmente al atardecer, cuando las luces doradas del sol hacían que todo pareciera mágico. «¿En qué piensas?», preguntó Emiliano, acercándose por detrás. «En todo lo que ha pasado. A veces todavía me parece un sueño». «¿Un sueño bueno?». «El mejor sueño de mi vida». Emiliano la abrazó desde atrás y permanecieron así un momento, simplemente disfrutando de la paz del momento. «¿Sabes qué me dijo Gael hoy?», preguntó Emiliano. «¿Qué?». «Me preguntó si podíamos darle un hermanito o hermanita para que no se sienta solo cuando sea grande». Mariana se volteó en sus brazos, con una sonrisa traviesa. «¿Y qué le dijiste?». «Que esa era una decisión que tenía que tomar con su mamá Mariana». «Creo que su mamá Mariana estaría encantada de darle un hermano o hermana al niño más maravilloso del mundo». Se besaron bajo las estrellas, como habían hecho tantas veces durante el último año. Pero este beso tenía un sabor especial, el sabor de nuevas promesas y futuros por construir. «Papá, mamá», gritó Gael desde la terraza. «Vengan a ver, hay estrellas fugaces». Corrieron hacia la terraza, donde toda la familia había salido a admirar el espectáculo celestial. Efectivamente, varias estrellas fugaces cruzaban el cielo nocturno como bendiciones silenciosas. «Hay que pedir un deseo», gritó Gael cerrando los ojos con fuerza. Mariana cerró los ojos también, pero cuando trató de pensar en un deseo, se dio cuenta de que no había nada que pedir. Tenía una familia que la amaba, un propósito que la llenaba y un futuro brillante por delante. Abrió los ojos y miró a su alrededor. A Gael, que seguía con los ojos cerrados concentrado en su deseo. A Emiliano, que la miraba con infinita ternura. A don Ramiro, que conversaba animadamente con su abuela. A sus hermanos, que reían con esperanza. A Mercedes, que había tomado fotos de toda la velada. Esta era su familia, no perfecta pero real, no sin problemas, pero llena de amor, no sin pasado doloroso, pero con un futuro lleno de esperanza. «¿Qué pediste?», le preguntó Emiliano al oído. «Nada», respondió ella. «Por primera vez en mi vida no necesito pedir nada, solo agradecer».
Gael abrió los ojos y corrió hacia ellos. Ya pedí mi deseo, pero no les puedo decir qué es porque si no, no se cumple. ¿Era un deseo muy importante?, preguntó Mariana. El más importante del mundo, respondió Gael solemnemente. Pedí que seamos felices para siempre, como en los cuentos. Mariana lo alzó en brazos y lo abrazó fuertemente. ¿Sabes qué, pequeño? Creo que ese deseo ya se cumplió. Y mientras la familia se quedaba en la terraza, admirando las estrellas y planeando el futuro, Mariana supo que tenía razón. Su cuento de hadas no había terminado con la boda. Había comenzado el día que decidió luchar por la verdad, el día que eligió el amor sobre el miedo, el día que se dio cuenta de que las familias más hermosas son las que se construyen con segundas oportunidades y corazones valientes. En algún lugar entre las estrellas, Elena Reyes sonreía, sabiendo que su hija había encontrado no solo el amor, sino también la manera de convertir su dolor en propósito, su historia en esperanza y su final en un hermoso comienzo.